Hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado. Y no complicado por su dificultad en sí, porque hemos hablado en otras conferencias de temas bastante más complejos y complicados, sino porque en los temas que hemos hablado en otras conferencias eran temas nuevos que se podían comprender o no se podían comprender. Pero era tema nuevo. ¿Se puede aceptar o no se puede aceptar? Esto, cada uno, dentro de su libertad, puede hacer lo que crea conveniente. Pero el tema que vamos a hablar hoy no es un tema nuevo. Es un tema en el que se ha escrito muchísimo, se ha discutido muchísimo. Han generado montones de guerras. Está generando actualmente montones de guerras. Es el tema de la religión. Y en ese tema todos, absolutamente todos, tenemos cantidad de prejuicios, cosas que nos han enseñado de pequeños, que hemos aceptado, que hemos rechazado, tenemos fe, no tenemos fe, montañas de cosas. Y en un cajón que está lleno de cosas, no diría trasto, lleno de cosas, es difícil meter cosas nuevas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues coger el cajón, vaciar todo su contenido y poco a poco ir añadiendo cosas nuevas y de las cosas que habían en el cajón elegir las que son útiles de las que no son útiles. Y las que son útiles las colocamos bien colocadas, en orden, junto a las nuevas, para que todo sea algo útil. Y eso es lo que les pido que hagamos ahora. De entrada vaciamos el cajón y luego veremos que todo aquello que nos han enseñado de pequeños, que hemos creído o no, que nos han dicho, que hemos aceptado o no hemos aceptado, todo tiene su lugar en orden. Y que aquello que hemos trascendido, aquellos calcetines viejos o aquella ropa que está vieja, pues simplemente se tira y se sustituye por nuevas ideas, nuevos conceptos. Hay otro punto que también me gustaría hacer especial hincapié. Es en el tema de que intentaré hacerlo de la forma más científica posible, más impersonal posible, sin juzgar. La humanidad, a lo largo de miles, millones de años, porque todos hemos formado de esta humanidad, en el pasado, en el presente, como lo formaremos en el futuro. Todos hemos hecho cosas correctas y otras cosas que no son tan correctas. Aquí no viene el sentirse culpable, ni como individuo ni como humanidad. Se ha hecho lo que se ha hecho. Simplemente se trata de saber dónde estamos y saber cuál es el próximo paso que hemos de dar. Ya les digo, como individuos y como humanidad. Para ello, en el cajón pondremos una base. Esta base son los principios eternos. Las respuestas a quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que hacemos aquí, el por qué sufrimos, el por qué enfermamos, el por qué morimos. Dentro de la filosofía antigua, de la filosofía eterna, la sabiduría eterna, se nos dice que somos fragmentos de la divinidad, chispas divinas, que venimos aquí para aprender. Si a cualquier persona le preguntamos quién es, le diré, yo soy Marta, yo soy Luis. Bien, pero ¿tú quién eres? Pues yo soy ama de casa, yo soy contable, yo soy ingeniero, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy español, yo soy chino. En todas las respuestas, fíjense que hay algo común. Yo. Siempre está el yo delante de todo. Y en el fondo, por detrás de cualquier pregunta, siempre hay la misma respuesta. Yo soy yo. Y esto es un sentido que todos tenemos muy bien arraigados dentro de nosotros. Y este yo es distinto de otro yo, es distinto de todo lo demás. Aquello que en la charla pasada hablábamos del no yo. ¿Qué venimos a hacer aquí? A aprender. En la
concatenación entre el yo y el no yo, se desarrolla la percepción, la observación, la atención, la conciencia. Y el objetivo de la evolución es la evolución de la conciencia. Hablamos también, y no me extenderé en este punto porque si no sería repetir la conferencia pasada, de que la conciencia va avanzando, va progresando, vamos caminando, y esta es la idea que nos da la sabiduría antigua, la idea del sendero, del caminar, de la evolución. Vamos caminando hacia estadios de conciencia cada vez más elevados. ¿Y cuál es el objetivo en este perfeccionamiento de los estadios de conciencia, de los niveles de conciencia? Alcanzar la conciencia que en las Sagradas Escrituras nos hablan de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es un nivel de perfección que obtendremos en cuanto fusionemos nuestra conciencia con la conciencia del Padre Celestial, del Maestro del Corazón, del ser interno. Hablábamos de distintas etapas de concentración, de meditación, de contemplación o serena expectación, de iluminación y finalmente de fusión. Fíjese que el objetivo, ya les digo, no voy a repetir la conferencia pasada, el objetivo es la fusión, la inspiración, es decir, que el ser interno absorbe aquella pequeña fracción de él mismo que es ese yo que todos decimos, yo soy ese, yo soy aquel. Esta fusión se le denomina también atadura, ligazón, unión. Y una unión que hubo en el principio de la manifestación, cuando el hijo pródigo todavía no había salido de casa del Padre y que ha salido a la materia para experimentar, para aprender, somos nosotros. Por lo tanto, esta fusión, esta atadura es una religar, volver a unir lo que en el inicio de la manifestación se separó, concretamente en la tercera emanación de que nos habló el otro día muy bien. Esta reatadura, religar, es la religión. Todo el objetivo de todas las religiones mayúsculas, tienen el mismo objetivo. A esta unión, a esta fusión, en Oriente se le da también otro nombre. ¿Qué es lo que une dos bueyes que tiran de un carro? El yugo, que une. A eso le denominamos yoga. El objetivo de la religión y del yugo, yoga, es el mismo. Aquella fusión, aquella identificación del pequeño yo con la esencia nuestra, con el ser interno. Hablamos también que esa evolución de la conciencia, que es la historia de la humanidad misma, tiene distintas fases, distintas etapas de este camino, de este sendero. A cada nivel de conciencia existe la religión o la técnica para avanzar este paso en el camino. Así podemos hablar que en el inicio, cuando la humanidad era más infantil, nuestra conciencia, la conciencia de los seres humanos, era muy primitiva, era muy tosca. ¿Qué es lo que debía hacer el ser humano? Controlar el cuerpo físico, experimentar en el plano físico, controlando la herramienta que nos permite ser conscientes del plano físico, es decir, el cuerpo físico. A esa técnica, a este yugo, a este yoga, se le denomina Hatha Yoga. Es el yoga de las posturas. Y hace millones de años tenía por objeto conseguir que el yo, nosotros, controláramos el cuerpo físico. En este momento, esta fase de la evolución está trascendida. Controlamos perfectamente el cuerpo físico, aunque hay una fase de nuestra vida
que repasamos lo que hicimos como seres humanos hace miles o millones de años. Es la etapa de la infancia. El niño, el bebé, descubre su cuerpo. El bebé aprende a controlar sus manos, sus pies, su cabeza, su mirada. El niño ya que empieza a andar no consigue estar quieto. ¿Qué está haciendo? Tiene problemas de control del cuerpo físico. ¿Qué tiene que hacer el niño? Pues mucho deporte, mucho movimiento, mucha gimnasia. Es una forma de hacer un Hatha Yoga para que consiga a los 7 años controlar perfectamente su cuerpo físico. Las personas adultas, a menos de que tengamos un accidente y tengamos que hacer recuperación, es decir, control consciente del cuerpo físico, esta fase de la evolución la tenemos trascendida. Esto no quiere decir que no sea conveniente hacer Hatha Yoga, pero la parte psicológica del Hatha Yoga. No hace falta hacer Hatha Yoga para hacer que el riñón filtre la sangre, que el estómago digiera los alimentos o que el hígado emita su bilis. Esto es automático, esto está trascendido. Porque el ser humano tiene que hacer otra yoga superior. El próximo yoga es el Laya Yoga. Se denomina el yoga de los centros. ¿Por qué? Porque la conexión entre el cuerpo emocional y el cuerpo físico se realiza a través de los centros etéricos y a través de los chakras. Y hacía falta en esta época de la evolución que el cuerpo emocional consiguiera expresarse a través del cuerpo físico. Y para esto los centros, especialmente el plexo solar, debería estar lo suficientemente abierto. Es la técnica, el yoga, el Laya Yoga. En este momento sería quizá un poco tonto hacer Laya Yoga, hacer técnicas de limpieza de centros, de despertar centros, especialmente los de abajo del diafragma, porque estos funcionan muy bien, porque en su día todos hicimos nuestros deberes, nuestro Laya Yoga. En la actualidad, el cuerpo físico responde perfectamente al mundo de deseos, al mundo de sentimientos, al mundo de emociones. Cuando alguien desea algo, ya se mueve para conseguirlo. No tiene problemas de activar las piernas o los brazos o lo que sea. Si yo deseo coger esta botella, no tengo ningún problema con mi cuerpo físico. Cojo la botella. Es decir, que el Laya Yoga ha hecho su función y el Hatha Yoga ha hecho su función. Nuestra conciencia en este momento está situado principalmente en nuestro cuerpo emocional, en el mundo de deseos, en el mundo de emociones. Ustedes lo verán claramente porque ¿qué es lo que impulsa el cuerpo físico? Lo que nos gusta. Huimos de lo que nos disgusta. Hacemos lo que queremos o hacemos todo lo posible para conseguir lo que queremos, lo que deseamos. La conexión emocional física funciona perfectamente. ¿Cuál es luego en esta fase de nuestra evolución, en nuestro nivel de conciencia, cuál es el yoga que hemos de realizar, cuál es la religión que hemos de utilizar? En Oriente se le denomina el Bhakti Yoga, el sendero de devoción. ¿Qué es la devoción? La transmutación de los niveles inferiores del plano emocional o astral o sensorio en los niveles superiores. La devoción, la aspiración espiritual. ¿Qué es lo equivalente en el mundo occidental? Pues la religión cristiana que todos conocemos perfectamente. Se nos ha enseñado que tenemos que controlar, que gestionar nuestras emociones, que tenemos que cada vez ser más puros, más amorosos, que las vibraciones inferiores las tenemos que abandonar y poco a poco elevar nuestra vibración hacia los niveles superiores, lo que en términos cristianos se denomina salvar el alma.
técnicamente es esto, es Bhakti Yoga, religión cristiana. Es lo equivalente. Solo cambia el nombre. Devoción ¿a quién? Adoración a la divinidad. ¿Qué divinidad? Hay dos clases de divinidades, que en el fondo es la misma, pero vamos a diferenciarlos para ver las cosas con claridad. En Occidente, en Oriente tenemos un nivel de cultura del pueblo básico, podríamos decir, que la devoción la expresa hacia sus deidades, hacia el Buda, con sus imágenes, con sus templos, hacia Krishna, hacia Brahma, hacia Vishnu. Tienen sus estatuas y hacen su devoción. Bien, perfecto. Están elevando la vibración emocional, adorando las deidades. La deidad que es igual. El Buda tanto da que sea más alto, más pequeño, más ancho. El templo este, el templo aquel. Lo equivalente en Occidente es la adoración, la devoción a la Virgen de los Desamparados, al Cristo de los que sea, es igual. Lo que importa es la actitud interna, la purificación del cuerpo emocional. Pero hay otra clase de devoción que en Oriente se ha mantenido, podríamos decir, muy sagrada. Es la devoción a Ishvara. Ishvara es el Dios interno, el Cristo en nosotros, esperanza de la gloria del que hablaba San Pablo. Esa devoción la llevan a cabo ya monjes o personas más avanzadas, ya no es el pueblo. Ellos saben perfectamente que el Dios al que debemos prestar nuestra devoción es al Dios en el corazón. Hay una historia muy bonita, voy a hacer un pequeño paréntesis, historia oriental, que dice que pasó un monje montado en un burro y le preguntaron, ¿dónde vas? Y dice, estoy buscando el burro. La gente se rieron de ellos. Luego pasó otra monja así, cabizbajo, muy triste, y le preguntaron, ¿dónde vas? Me estoy buscando a mí mismo. Iba presuroso, corriendo, buscándose a sí mismo. Y evidentemente se rieron de él. Y luego hubo otro monje que iba corriendo, buscando por todas partes. Y le preguntaron, ¿dónde vas? ¿Qué buscas? Y dice, estoy buscando a Dios. Y se rieron de él. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios fuera de él mismo, cuando en definitiva Dios está en nosotros. En nuestra religión también nos dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero esta enseñanza del Cristo en el corazón, en Occidente, ha quedado un poco al margen. ¿Por qué? Porque la religión cristiana es la continuación o la herencia de la religión judaica. La religión judaica tenía muy claro que Dios era Jehová, el Dios castigador, el Dios que juzga a los vivos y a los muertos, el Dios vengativo, que si no te portas bien te manda al infierno. Y esta idea ha sido transmitida vía San Pablo, porque San Pablo, muy cuco, intentó vender a los nuevos cristianos las anteriores ideas para establecer una especie de puente. Y el cristianismo quedó teñido en sus orígenes de estas ideas esencialmente judaicas. El concepto de que Dios es amor no coincide con el concepto de Jehová. Y estamos poco a caballo una cosa de la otra. Pero bien, aquí en Occidente han habido personas que han descubierto al Dios en el corazón, al Señor. Son los místicos, que han sido durante largo tiempo perseguidos, algunos de ellos beatificados, pero antes han sido perseguidos.
porque no comprendían nuestra naturaleza esencialmente divina. Bien, sigue nuestra evolución y el impulso divino dentro del corazón de todos los seres humanos nos lleva hacia adelante. Y el próximo paso, que ustedes atendieron en la última conferencia, es el cuerpo mental, el despertar de la mente. Un despertar de la mente que desde hace 200, 300 años, prácticamente muy poco, ha sido realmente sensacional. La humanidad ha conseguido, especialmente en Occidente, un gran despertar de la mente y los avances tecnológicos son una prueba fehaciente. ¿Por qué tanto interés, tanto en Oriente, en el Bhakti Yoga, y en Occidente, en la religión cristiana, de bloquear el pensamiento, el razonamiento de las personas? ¿Es correcto o no es correcto? En cierta forma es correcto y ustedes van a comprender el porqué. Empezaremos por Oriente. La técnica, el yoga que trabaja la mente es el Raya Yoga. Los basados en los aforismos de Patanjali, no sé si ustedes los conocen, el control mental. Y en el Raya Yoga, en cuanto se abre el libro, aparece lo que se denomina las reglas, el óctuple sendero. El óctuple sendero tiene dos primeras reglas que son muy importantes. Yo no sé si lo diré con las mismas palabras, pero ustedes cogerán la idea. La primera regla es el correcto vivir. No robar, no hurtar, no criticar, la continencia, etcétera, etcétera. Todas las virtudes que se pueden imaginar. La segunda es la correcta alimentación y la correcta limpieza del propio cuerpo, es decir, el correcto vivir. Si un aspirante espiritual desea ingresar en Oriente en una escuela de Raya Yoga, tiene que cumplir a rajatabla estas dos primeras normas. ¿Por qué? Simplemente porque el yoga de la mente implica mucha fuerza, implica mucho poder. Si un discípulo consigue estos siddhis, estos poderes, mediante el control de la mente, y no posee un cuerpo emocional puro, un corazón amoroso, esta persona tiene el gran peligro de desviarse hacia el camino de la izquierda. Es decir, la mente se convierte en una barrera infranqueable en aquello que es el objetivo de la evolución, la religión, el fusionar la conciencia de la personalidad con la conciencia del alma. La mente es la barrera que Madame Blavatsky definió como el matador de lo real. Porque la mente es egoísta, la mente es separativa, con lo cual no solamente separa un ser humano de su hermano, sino que separa el ser humano, la conciencia del yo, de la personalidad, con el ser interno, es decir, exactamente lo contrario de lo que pretende la evolución. Moraleja: si la persona no tiene un corazón bondadoso, no ha aprendido la lección del amor, la fraternidad, mejor será que abandone las técnicas de control mental. De una forma paralela, ¿qué es lo que pasó en Occidente? Que es que no dio el Cristo esta sabiduría del Raya Yoga, del control mental. Sí la dio, pero no la dio para todo el mundo, porque dijo que hay enseñanzas que se transmiten de boca a oído, que no deben ser divulgadas, hasta que llegará un día en que se predicarán desde lo alto de las azoteas. Bien, este día ha llegado. La humanidad ha despertado intelectualmente.
especialmente aquí en Occidente. Estos conocimientos se están dando, pero la pregunta es, ¿todo el mundo que recibe estos conocimientos, esas técnicas, leen estos libros de autoayuda, de que tú eres fantástico, tú eres maravilloso, tú lo puedes todo, realmente tienen el corazón amoroso? ¿Tienen el cuerpo emocional lo suficientemente puro para no desviarse por el camino del egoísmo, por la magia negra? Y esta es la gran pregunta. Y aquí hay un flujo de enseñanzas, porque la humanidad es una, el mundo está globalizado, entre Oriente y Occidente. Oriente, especialmente las masas, tiene un problema de despertar intelectual, o casi podría decir lo tenía, cuando el maestro tibetano, maestro de Kap, hablaba de este problema hace ya unos 70 años, 60, 70 años. En esos 70 años, Oriente ha despertado mucho intelectualmente. El problema que tenía Oriente, estoy hablando de 60 años atrás, es que aquellas ideas correctas de devoción, de corazón amoroso, tenían que ser impulsadas por la mente para hacer el puente, el yoga, para conseguir lo que denomina el Bhagavad Gita, conseguir el objetivo del yoga, de la unión. Eso es lo que debía hacer. Occidente el problema es distinto. Occidente el problema ha despertado intelectualmente. Lo único que hace falta es que esta mente tenga correctos valores. Y estos correctos valores es lo que Oriente debería haber enseñado a Occidente. ¿Qué han enseñado los gurús que han venido de Oriente hacia Occidente? Parar la mente. Ponerse delante de una pared y no pensar. Como si una mente iluminada se consiguiera anulando la mente. Se trata de anular el flujo de pensamientos, no la mente. La mente, dirigida correctamente con correctos valores, es el nexo, el puente de unión, el yoga, el yugo. ¿Qué ha sucedido? Occidente ha despertado intelectualmente a Oriente. Y Oriente, en su mayor parte, ha perdido los valores que tenía, con lo cual tampoco hemos conseguido lo que se pretendía. Hay dos partes, dos ramas. La inteligencia, el despertar de la mente de Occidente, que debe absorber la sabiduría de Oriente y redirigir su mente hacia el ser interno, hacia el Ishvara, hacia el Cristo en nuestro corazón. Y Occidente despertar intelectualmente, como lo está haciendo, pero sin perder sus valores. Ahí está el problema que está enfrentando la humanidad en este momento. Es un problema de valores, es un problema de sabiduría, es un problema de comprensión de lo que es realmente el ser humano. ¿Cuáles son los valores que, instruidos la humanidad de forma correcta, establecerán lo que es esta nueva religión para toda la humanidad, esta nueva religión mundial? En primer lugar, tenemos el valor de la existencia de Dios. Ustedes me dirán, sí, bueno, aquí en Occidente hay mucha gente que cree en Dios y mucha gente que no cree en Dios, que es atea, en Oriente también, y bueno, no se trata de eso. Se trata de presentar a la humanidad un concepto correcto de qué es Dios. Una expresión que habla Bhagavad Gita de compenetro todo el universo con un fragmento de mí mismo y no obstante yo permanezco. Aquí tenemos claramente las dos facetas de Dios. El yo permanezco es el Dios trascendente. El Dios que compenetra todo su universo es el Dios inmanente, el Dios en nuestro corazón.
¿Cómo podemos comprender esta idea? Vamos a hacer una analogía. Hemos dicho antes que tenemos muy claro que yo soy yo, y eso lo tiene todo el mundo claro. Este yo es el pequeño Dios trascendente de este pequeño microcosmos que es una persona. Es el yo trascendente, el yo que observa, el yo que experimenta, el yo que se relaciona. Es el yo trascendente. Pero este yo, cuya energía es vida, a través de la sangre compenetra de vida cualquier célula de nuestro cuerpo. Si ustedes me preguntan, ¿dónde estás tú? Yo puedo decir aquí, en una sala en Amigos de la India. Perfecto. ¿Pero dónde? Ah, no, yo estoy aquí. ¿Pero dónde? Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Es decir, mi yo está compenetrando la totalidad de mi cuerpo físico. Está dando su energía, su vida, su vibración a los miles de millones de células que componen mi cuerpo físico. En cuanto esté yo, que es vida, que es esencia, que es energía, dejo de compenetrar este cuerpo físico y retiro mi hilo de vida, este cuerpo físico se deshace en una caja en el cementerio. Porque el yo trascendente, retira su parte inmanente en cualquier parte de ese cuerpo físico. Ese cuerpo físico, ese cuerpo emocional, etcétera, etcétera. Pero se lo explico para que comprendan la idea. Pues la divinidad, a otro nivel, evidentemente, tremendamente superior, está haciendo lo mismo. Hay el yo trascendente y el yo que compenetra cada una de las células. Y cada una de las células es cada uno de los seres humanos. El que compenetra estas células, que somos los seres humanos, es el yo inmanente. Que a la vez, este yo inmanente, desde el punto de vista de la deidad, se convierte en el yo trascendente desde el punto de vista de cada ser humano. Esta nueva concepción de la deidad es la que debe presentarse en la nueva religión mundial. Este concepto de la deidad reunirá dentro de sí mismos todas las religiones. Porque este Dios inmanente, este Dios trascendente que compenetra su universo, no está compenetrando los cristianos creyentes y no está compenetrando los ateos y no está compenetrando, y es Alá el que está compenetrando los musulmanes. No. El Dios trascendente es uno y su energía inmanente en todos los seres humanos significa más ni menos que todos los seres humanos, sean cristianos, ateos, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Este nuevo concepto de la divinidad como esencia, como la existencia misma, como la verdad misma, es un concepto que ningún ser humano puede negar. Porque si le preguntan a un ser humano si él existe, evidentemente dirá que sí. Yo no conozco a nadie que diga que no existe. Pues esa existencia es el Dios inmanente. Solo hace falta que comprenda que esa existencia que todos tenemos es la expresión en nosotros mismos del Dios inmanente. Nadie dejará de creer en ese concepto de la divinidad. Hay otro concepto de la divinidad, que es el concepto de la relación del ser humano, de cada ser humano con Dios. Esto es algo muy interno en el corazón de todos los seres humanos. Por cuanto ya en los orígenes de la humanidad, pues adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban el dios de la cosecha, el dios de no sé qué, el dios de no sé cuánto. Porque es algo intrínseco en la naturaleza humana. La relación del ser humano con la divinidad, con todo aquello que no comprende y que considera que es superior a él. Esta relación del ser humano con la divinidad, déle el nombre que se le dé, implica el concepto de la oración, la adoración, la sumisión a esta divinidad. Hay un tercer concepto que se presentará a la humanidad
como base de la nueva religión mundial. Es el concepto de la inmortalidad del ser humano. Esto también es algo que es inherente a la conciencia humana. Todos estamos buscando la inmortalidad. En los antiguos, pues los fallecidos los mantenían allí en la cabaña porque pensaban que seguían estando allí. En el concepto de la religión occidental han inventado un alma que es eterna, parece muy bien, y que luego al final de los días resucitaremos. Estos son disquisiciones de los teólogos para dar respuesta a este sentido interno de la inmortalidad del ser humano que todos tenemos metido dentro y que nos provoca un rechazo la idea de que un día nos van a meter en una caja y desapareceremos de la existencia. Esto es algo que no aceptamos. Y no aceptamos simplemente porque no comprendemos que aquello que van a meter en una caja no somos nosotros, que nosotros somos inmortales. Para ello, la idea de la reencarnación deberá ser presentada de una forma científica en Occidente y casi diría que también en Oriente, porque ellos creen en la reencarnación, eso lo dicen. Pero una cosa es creer en la reencarnación y la otra cosa es comprender la reencarnación. Yo diría que no la comprenden, porque confunden, por ejemplo, la reencarnación con la transmigración de las almas. Es decir, que en una próxima vida podemos ser hormigas o podemos ser escarabajos. No comprenden lo que es la reencarnación, no comprenden lo que es la evolución, no comprenden lo que es ir hacia la meta de un nuevo estado de conciencia superior. Tampoco comprenden una ley que va muy ligada a la reencarnación, y la ley del karma, la ley de causa y efecto. Aquí en Occidente se empieza a comprender. En Oriente yo diría que no se comprende, porque si la comprendieran, yo no concibo cómo unos jóvenes pueden violar a unas chicas y luego matarlas. Esas personas no saben lo que es la ley del karma, pero es que no tienen ni idea, porque es que si no, no realizarían una atrocidad de ese tipo. Porque se están comprometiendo kármicamente el resto de su vida y unas cuantas posteriores, porque esto es una barbaridad. La ley de la reencarnación, la ley del karma, como las bases de la inmortalidad esencial que todos los seres humanos tienen en su interior, es algo que debe ser comprendido en la nueva religión mundial. Por último, hay un cuarto punto, que es la ley de la necesidad. El ser humano tiene necesidad de la divinidad, consciente o inconscientemente. Hay una frase en los evangelios que da mucho para reflexionar. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano no solamente necesita comer, necesita la divinidad. Esta necesidad de la divinidad se expresa en la oración. Y la oración que dio Cristo, el Padre Nuestro, me gustaría mencionar unos puntos muy concretos. El Padre Nuestro, la filiación del ser humano con la divinidad y la hermandad nuestra, la hermandad entre todos los seres humanos. También habló de que el reino de los cielos, que venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos es la conciencia del Dios superior. Estamos invocando esta fusión de nuestro pequeño yo con el Dios superior. Y por eso hay un punto también es muy importante, que veo que es interesante. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque el concepto intrínseco de una entidad es su voluntad. Por ejemplo, usted y yo somos personas distintas porque usted tiene su voluntad y yo tengo mi voluntad. Somos dos entidades distintas. Y el respeto a su voluntad es su libertad que yo debo respetar, como la otra persona debe respetar mi voluntad. Es decir, el concepto de voluntad está muy intrínsecamente ligado a lo que es la persona. Cuando
como decía antes, el objetivo de la evolución es religar, es decir, atar nuestra conciencia, proyectar nuestra conciencia al Ser Supremo, significa que nuestra voluntad, como entidades separadas, desaparece fusionándose en la voluntad del ser interno. El hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, yo como entidad desaparezco absorbido en la conciencia del Dios superior. Esta oración del Padre Nuestro, que da mucho de sí, tiene que ser transferida a otra oración en la nueva religión mundial. Es la oración de la gran invocación. No hay ningún deseo personal. Nuestra intención, nuestra invocación va dirigida hacia la divinidad en sus distintos aspectos. Primero, en la meditación individual, cuando pronunciamos la gran invocación, que me parece que hay una entrada ahí, papelitos que hablan de la gran invocación. Aquí está, pero que hay tarjetitas de aquellas, ¿no? Vale. La oración egoísta que hace el hombre cristiano, el hombre centrado en su pequeño yo, que pide a Dios trabajo, salud, bienestar, etcétera, etcétera, el no hágase tu voluntad, sino Dios, haz mi voluntad, exactamente lo contrario, esto debe desaparecer. Y la gran invocación no hay ninguna súplica o petición para el yo separado, para el pequeño yo. Se pide para la humanidad, se pide más luz para la humanidad, se pide más amor, se pide que el Cristo, aquella gran entidad, vuelva a dirigir los asuntos de la tierra. Hay distintos niveles de la gran invocación. Quizá me estoy hablando demasiado. En primer lugar, es la invocación que está realizando inconscientemente toda la humanidad. Es una invocación consecuencia del sufrimiento, consecuencia de la crisis mundial. Está pidiendo aquella energía porque se está ahogando. La crisis mundial está ahogando, nos está ahogando a todos. Y hay una demanda inconsciente de la humanidad de más luz, de más paz, de más amor, de más, en definitiva, bienestar. ¿Hacia quién va dirigida esta invocación? A nivel político va dirigida hacia los dirigentes que no comprenden absolutamente nada de lo que está pasando. Hay una invocación que va dirigida hacia más arriba. Están surgiendo por todas partes grupos de personas que están invocando a los extraterrestres, como si nuestra ayuda tuviera que venir de Venus o tuviera que venir de Urano. ¿A quién va dirigida esta invocación? A nivel individual, esta súplica, esta invocación, va dirigida a nuestro ser interior, a nuestro Cristo místico, que no es exclusivo de los cristianos. Repito, este Cristo interior, el Dios inmanente, es exclusivo de todos los seres humanos. Y esta invocación va dirigida a nuestro ser interno, a nivel individual. Pero a nivel de humanidad, porque este llamado invocador surge de toda la humanidad, este nivel invocador va dirigido hacia los maestros de compasión y sabiduría, hacia aquellos guías espirituales que son hermanos como nosotros, pero han alcanzado la perfección, aquello al cual nosotros un día deberemos alcanzar. Esta es la invocación inconsciente de la humanidad. Hay otra invocación, la invocación de los discípulos que están encarnados. Los discípulos conocen perfectamente, cuando están pronunciando la gran invocación, cuáles son las energías que están moviendo, porque visualizan perfectamente, saben cuál es el punto de luz, saben quién es el Cristo, saben perfectamente dónde la voluntad de Dios es conocida, saben perfectamente cuál es la energía de la paz. Impulsados por la mente perfectamente dirigida, utilizan sabiamente la ciencia de la invocación.
Y no crean que al hablar de ciencia estoy hablando de una cosa fría, una cosa técnica, sin corazón. Todo lo contrario. Estoy hablando de que la energía que surge del corazón es científicamente utilizada para alcanzar los oídos de los guías de la humanidad. Estos guías de la humanidad que están esperando para caminar en medio de los hombres, no pueden hacerlo por una muy sencilla razón, y ustedes me van a comprender. Ellos conocen mejor que todos nosotros lo que es el principio de la libertad. La jerarquía planetaria se exteriorizará a caminar en medio de los hombres en cuanto los seres humanos invoquen, pidan, soliciten, porque la forma de dar permiso a que estas entidades dirijan los asuntos de la humanidad es esa invocación. Si el Cristo apareciera en este momento e imponiera su voluntad a los seres humanos, infringiría el principio de la libertad. Por lo tanto, tiene que esperar a que los seres humanos despertemos lo suficiente para que seamos nosotros, como fruto de la precipitación kármica que han representado las guerras mundiales, de la precipitación kármica que está representando para la humanidad en la crisis que estamos viviendo, levantemos nuestro llamado invocador, que estará canalizado por estos grupos de servicio formados por discípulos que saben científicamente qué es lo que están haciendo, para que este llamado invocador alcance la jerarquía planetaria. Incluso más allá, porque ellos canalizarán el llamado hacia 3 grandes entidades cósmicas. Una de ellas son las fuerzas de la luz. La segunda entidad, y no me extiendo demasiado porque estoy alargando mucho, la otra entidad es el espíritu de la paz. Aquella entidad que el Cristo mismo se está preparando para poder canalizar, para poder encarnar, como hace 2000 años encarnó las energías de una gran entidad que denominamos el Cristo cósmico. No entraré en detalles. Y hay una tercera gran entidad, que es el avatar de síntesis, que procedente de la constelación de Acuario, hará que los seres humanos comprendan de que todos somos uno. Finalmente y brevemente, porque no quiero cansarles más, haré especial hincapié en que hay ciertos momentos de contacto entre la humanidad y la jerarquía planetaria que son los momentos de luna llena. La luna rige la personalidad. Los ángeles menores, los ángeles constructores, los pitris lunares, los que están metidos en este tema conocen de qué estoy hablando. Y el alma está regido por el sol, el ángel solar procedente del corazón del sol. En el momento de la luna llena, la luz que irradia la luna es la luz del sol, no su luz. El caso contrario es en la luna nueva, cuando no refleja la luz del sol y refleja la luz de la personalidad, de la propia luna. La nueva religión mundial utilizará estos grupos de discípulos entrenados para que canalicen la energía procedente del sol y reflejada en la luna llena, para que despierten la humanidad hacia los nuevos valores. Y los que tienen costumbre de hacer meditaciones de luna llena, como lo hicimos anteayer, sabrán perfectamente la potencia de la energía espiritual transmitida en estos momentos hacia la humanidad. Hay un tercer llamado invocador, y con eso finalizo esta charla, que es el llamado invocador de los iniciados del mundo. Aquellos que tienen una potencia no solamente mental, sino una potencia amorosa, capaz de absorber, de invocar una gran energía espiritual procedente de la jerarquía planetaria, que tiene por objeto restablecer el plan de Dios en la Tierra. Solamente les quiero hacer una petición.
aquella frase que dice: pedid al Señor de que mande más obreros a la mies. Hacen falta obreros a la mies, hacen falta personas que conozcan, que sean sabias, que conozcan perfectamente cuál es el plan divino, cuál es el próximo paso que la humanidad debe dar para salir del pozo en el que está situado, del pozo de la materia, y no solamente una mente entrenada, una mente sabia, iluminada, sino un corazón amoroso, que es lo mismo. Porque ustedes saben que la energía divina es, segundo rayo, amor, sabiduría. No es amor, sentimiento, es amor inteligente, amor sabio. Hacen falta personas, discípulos, que trabajen para despertar a la humanidad, para que esta mente que los seres humanos han despertado y que en este momento está dirigido hacia el egoísmo, hacia el materialismo, hacia lo más hondo de la materia, despierte a unos nuevos valores, a un nivel de conciencia basado en el altruismo, en la generosidad, en la solidaridad, en el compartir, en el amor en expresión. Y bueno, quedan cosas en el tintero, pero me parece que se está haciendo tarde y me gustaría oír su opinión sobre el tema. Por ejemplo, a mí me gustaría que explicase un poquito la diferencia. Hemos escuchado que el Padre Nuestro es una oración, oración, invocación. Sí. ¿En qué se diferenciarían? Y adoración. ¿Qué se diferenciarían? Porque si el Padre Nuestro es una oración, y estábamos hablando de la gran invocación, invocar es pedir, ¿no? Sí. El Padre Nuestro, muchas personas pues lo utilizamos también a veces para pedir. Sí. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una oración y una invocación? Perfecto. La diferencia esencial entre una oración y una invocación es la actitud, de dónde surge dentro del ser humano. La oración es básicamente la invocación, como usted muy bien dice, pero que surge de la parte emocional de la persona. Es una necesidad psicológica, de un sentimiento, de una necesidad psicológica. Y como surge de la necesidad psicológica de la persona, generalmente tiene motivaciones de tipo personales, de tipo individual. La invocación, evidentemente, no desprecia la parte emocional. Eso está ahí, es un hecho. Sino que surge de la parte mental de la persona. La persona que invoca tiene tanta más fuerza cuanto más situada esté en el plano mental. La invocación sabe que está manejando energías. La invocación es un acto de magia. La magia es manejo de energías. Por eso la palabra magia tiene tan mala prensa. ¿Por qué? Porque la magia utilizada por una persona egoísta maneja energías negativas. Y eso es magia negra. Los magos negros hacen invocaciones. Invocaciones al demonio, invocaciones a la oscuridad, etc. No quiero hablar de ello, porque no quiero hablar de eso. Simplemente que comprendan que el discípulo hace magia blanca. Está invocando energías. Está transmutando la energía, el amado invocador de la humanidad, que es una energía que está ahí, y lo que hace por el poder de su mente y por el poder de su corazón amoroso, coge esas energías y las levanta hacia la jerarquía planetaria. ¿Qué hace la jerarquía planetaria con estas energías? Evocación, respuesta, pedid y se os dará, da, porque no puede dar a quien no invoca. A quien no pide no se le puede dar, porque es que no puede comprender lo que se le pide, que se le pide. La humanidad responderá a estas energías en cuanto la humanidad las pida. ¿Qué hace el discípulo? Coge el llamado invocador de la humanidad
y lo levanta hacia los pies del maestro, como se dice en la sabiduría antigua, hacia la jerarquía planetaria. Y la jerarquía planetaria, que es la personificación del amor de Dios, responde porque está deseando responder. Y a través de esos grupos de discípulos que forman parte del nuevo grupo de seguidores del mundo, que es un grupo subjetivo, canaliza esas energías. Y a través de esos grupos llegan a la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que vemos que hay gente que es solidaria, hay gente que es buena persona, hay gente que comprende que no es correcto que haya políticos corruptos. Bueno, estas personas están despertando a unas nuevas energías y estas energías llegan a la jerarquía planetaria. La humanidad está cambiando y está cambiando gracias a estas energías, y más energías de estas dispusiera la humanidad, porque el cambio sería superior. Recuerdo una conferencia que dio un científico francés hablando del desdoblamiento del tiempo, que dio una idea muy corta pero realmente importante. Si en la humanidad hubiera un número suficiente de personas que pensaran, es decir, que se situaran en el plan mental, que pensaran correctamente, es decir, que tuvieran su mente iluminada por unos correctos valores, una correcta forma de pensar, la humanidad cambiaría de la noche a la mañana. ¿Por qué? Dijo Dios, habla en la Biblia, de que si en Sodoma y Gomorra hubiera un número suficiente, ¿cómo decía?, de personas justas, Sodoma y Gomorra no sería destruida. Porque estas personas, consciente y inconscientemente, canalizan una energía que hubiera hecho posible que Sodoma y Gomorra hubiera cambiado. Ahora tenemos una especie de, no sé si vale la comparación, una Sodoma y Gomorra mundial. Ayer o anteayer había una noticia que en Nicaragua matan 20 personas diariamente, son 7.000 y pico de personas. Madre mía, ¿en qué planeta vivimos? ¿Qué es lo que ha hecho las religiones? Las religiones, no personalizo, custodias del amor divino, que deberían haber establecido la expresión del amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Hay personas, hay bellísimas personas, y hay muchas, pues deberían haber más. Si las predicciones dicen de que en el 2012, en el diciembre de 2012, el logos planetario se hartaría de la humanidad y la barrería, y no ha pasado, es porque él ve que la humanidad está despertando. Y no pasará siempre y cuando nosotros, tan solo nosotros, la humanidad, cumplamos nuestra parte en el plan divino. Es decir, despertar a la humanidad, canalizar estas energías, difundir la sabiduría antigua, que es la base para que la jerarquía planetaria pueda reaparecer en el planeta. No sé si me he explicado. El Padre Nuestro, cuando dice que se haga tu voluntad, tú tienes la idea que sabe que algunos la estoy... Sí, tranquilo. Sí, bueno, lo que decía, la voluntad de la expresión del yo. Tú cedes a esa resistencia que tienes de dejar que todo fluya como tiene que venir, ¿no? Pero ¿qué pasa si no, o sea, no dejas? A ver, sí, no, tranquilo, te cojo la idea. A ver, en la civilización normal, en el capitalismo, todo se hace buscando resultados. ¿Qué significa buscar resultados? Significa que yo hago algo porque quiero, porque es mi voluntad conseguir determinadas cosas. ¿De qué nos habla la Bhagavad Gita? De que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Los resultados, si las cosas se hacen bien hechas, los resultados serán los correctos. Hay una frase que es muy bonita que dice: el sacrificio hace caer la lluvia. Esa frase tiene muchas amigas y reflexionan mucho sobre ella. ¿Qué significa el sacrificio? El sacrificio nos pasa a Roma. Sacrificio es sacros ficere, hacer que tu acción sea sagrada.
que ofreces tu acción a la divinidad. Esto es el sacrificio. Que hace caer la lluvia es la que riega los campos, la que da los frutos. Si tú haces lo correcto, lo sagrado, el campo, el reino vegetal, dará lo que tiene que dar. ¿Qué hacemos? Nosotros, nuestra actividad la hacemos para conseguir unos resultados. Y comete lo que la Sagrada Gita comete, el pecado de comer los alimentos destinados al sacrificio. Cuando en definitiva deberíamos comer los alimentos restos del sacrificio. Es distinto. Es un problema de actitud. Es un problema de voluntad. Nos enseñan de pequeño, hay que poner voluntad en las cosas. La voluntad es la expresión del pequeño yo. Si somos más sabios y comprendemos que este pequeño yo debe religarse, atarse, contactar y fusionarse con el yo superior, es ofrecer, no los alimentos de la mesa, que bendecimos los alimentos al Señor, todo está muy bien, es ofrecer nuestra existencia, nuestra vida, nuestro yo. Cuando Cristo le explicó a Nicodemo de que debíamos morir para nacer de nuevo, Nicodemo no lo comprendió. Y los de su época tampoco lo comprendieron. Por esto lo mataron. Y luego lo adoraron. 2000 y pico de años después, seguimos sin comprenderlo. Y lo adoramos. Pero es que él no quería ni que lo mataran ni que lo adoraran. Él simplemente quería que lo comprendieran. Y es lo único que no hacemos. La muerte del hombre viejo es el ofrecimiento de tu ser, no de lo que tú tienes, de lo que tú eres o de lo que tú te crees que eres, hacia el ser interno, que es lo que realmente eres. Aquel que está más cerca, como dicen los Vedas, más cerca de las manos y de los pies. Incluso dice, aquel que está más cerca de ti que ti mismo. Porque somos nosotros a un nivel de conciencia superior. Ese nivel de conciencia que a través de la religión, a través del yoga, a través de la serena expectación, a través de la meditación, hemos de conseguir. No sé si he respondido a la pregunta, más o menos. La gran invocación, que es un mantra mental, que es un mantra mental, lo potenciamos cuando hacemos una visualización. Es que el poder de la mente se basa en la visualización, en la construcción de formas mentales mediante la visualización. Como dice el maestro, la imaginación creadora. Las formas mentales, los pensamientos, son cosas. Cosas que nosotros construimos cuando pensamos. Pero cuando pensamos, no cuando somos pensados. Hay una relación muy grande entre la parte emocional y la parte mental. Y digo, es que mi cabeza no para. No son pensamientos, son emociones. Más o menos revestidas de pensamiento, pero básicamente son emociones. Cuando el mago blanco, el discípulo, hace la gran invocación con pleno propósito, con plena intención, fíjese que en castellano decimos que, que las fuerzas de la luz, que el Cristo, que. El que implica voluntad. Una voluntad que en aquel momento está alineado con la voluntad de la jerarquía planetaria, con la voluntad de nuestro ser interno. La gran invocación en inglés empieza por let, el imperativo. Yo quiero que sea así. Y a través de esta voluntad dirigida por el corazón amoroso, como decía antes, nosotros construimos unas formas mentales mediante el poder de la visualización. Estas formas mentales las revestimos de materia emocional y las precipitamos en el plano físico. Este es el proceso de la magia blanca. Perdón, es el proceso de la magia. ¿Qué es lo que hace que sea blanca? La intención.
el propósito, la voluntad. Una voluntad del yo inferior que debe estar alineado con el yo superior. ¿Qué hacemos en la meditación de luna llena? Si hubiera personas, lo primero que hacemos es alinearnos, es decir, retiramos nuestra conciencia de la personalidad y la fusionamos con nuestro ser interior. Y en la conciencia del ser interior realizamos el trabajo mágico de la meditación. En realidad es como una creación. Construimos, claro, creamos, construimos. Que somos seres creadores. Construimos una nueva humanidad. Y los frutos se ven porque la humanidad está cambiando. Y lo vemos que está cambiando. Y no es mi participación ni la suya, ni de ese grupo ni de otro grupo, porque hay cientos, hay miles de grupos en toda la humanidad que son puntos de luz que están precipitando esta nueva conciencia en la humanidad. Y lo estamos consiguiendo. Lo único que deseo es que seamos más. Miles de seres individuales que están Más cambiando. personas que consigan alinearse en su meditación individual, que consigamos reunirse en las meditaciones de luna llena y precipitemos el plan de Dios en la tierra, que hace mucha falta. Por otra parte, en este momento hay cosas terribles que están pasando por todo el planeta. Terribles. La explicación es muy lógica. Imagínese un jardín. Está lleno de semillas. A una especie de poca cosa va saliendo. Entonces, coge la manguera de las energías de Acuario y usted riega. ¿Qué sucederá? Todo sale a la luz. La humanidad está en periodo de limpieza. Todo sale. Es que antes no había corrupción. No lo sabíamos. Es que antes no había mal. No lo sabíamos. Todo esto está surgiendo a la luz. ¿Para qué? Cuando usted tiene una habitación y la hace limpieza, empieza a sacar todas las cosas de los armarios. Aquel cajón al que me he referido al inicio de la conferencia, lo hemos de sacar todo y decir, esto se tira, esto no es correcto y esto se guarda. La humanidad está en periodo de limpieza, está en momento de siega, está saliendo todo el trigo y está saliendo toda la cizaña. Andamos peor, aparentemente. Si usted va a una casa que está haciendo limpieza, dirá, pero qué desorden, qué horrible que está todo esto. Es que es una fase necesaria para establecer una nueva humanidad. La humanidad ha construido su casa sobre la arena y ha llegado el materialismo y ha llegado los vientos de Acuario y se está derrumbando. ¿Qué hemos de hacer? ¿Apuntalar la casa o construir de una nueva sobre la roca, sobre la espiritualidad, sobre los correctos valores? Hace falta construir una nueva humanidad sobre la base de la roca, sobre unos nuevos valores, sobre el compartir, la solidaridad, el amor incondicional. Esta nueva casa es la que entre todos debemos construir y añadir nuestro pequeño ladrillo, porque no podemos hacer más. Y si convencemos al vecino para que él también ponga su ladrillo, poco a poco vamos a construir una nueva humanidad, de acuerdo con el plan divino. Y lo que decía antes, no estamos solos. Está nuestro ser interno que nos va a ayudar individualmente y está la jerarquía planetaria que está esperando colaborar con nosotros en la construcción de esta nueva humanidad. Solo hace falta que lo invoquemos. Yo te quiero dar las gracias porque vengo de una reunión de la Sociedad Teosófica donde se ha hablado del concepto de yoga, donde se ha hablado del concepto de unión, donde se ha hablado del concepto de cambio y se ha hablado de todo lo mismo que tú has estado hablando. En menos ratito, pero lo mismo. O sea que Bueno, se unen. Lo siento por ti porque todo esto ya lo sabía. No, porque A ver, esto siempre a los oídos y al alma. se está dando una cantidad de información. No soy yo. Hay muchas personas que están dando una cantidad de información para instruir a la humanidad para que emprenda el camino correcto. Y ha de ser así. Y hemos de despertar. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo,
que yo siempre cuando veo estas cosas así como revueltas en el mundo, entonces yo siempre saco a relucir esta palabra: detrás de un mal siempre hay un bien oculto. Es lo que... Vale. Usted ha comprendido perfectamente lo que es la ley del karma. Porque cuando hay un mal, es que hay un bien que tiene que salir, pero para que salga, eso tiene que removerlo. Y cuando ya salga a la superficie, entonces viene el bien y toma posesión. El mal, o lo que nosotros creemos que es mal, es simplemente un tirón del maestro, Sí. que nos está diciendo: no te duermas, que hay que aprender algo. Si nosotros sabemos encarar aquel mal y lo sabemos encarar correctamente, aparecerá la luz. Como dice una frase de la Gran Ecuación, la Gran Ecuación tiene 3 estrofas, la que normalmente se pronuncia la tercera, pero en la primera hay una frase, no es la Gran Ecuación, es el mantra de unidad, perdón. Hay una frase que dice que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Otra pregunta. Sí. Si he entendido bien, has comentado que en nuestro parte occidental, para entender la inmortalidad, Sí. se tiene que demostrar científicamente. ¿Has entendido así? La pregunta es: ¿cómo se puede demostrar científicamente? Porque para mí, lo que yo entiendo, es que es a través de la comprensión, del entendimiento, pero científicamente me cuesta entenderlo. Mientras la ciencia occidental cometa el gran error de identificar al ser humano con su cuerpo físico, nunca descubrirá lo que es la reencarnación. Y no solamente no descubrirá la reencarnación, sino que se encontrará a nivel científico, a nivel religioso, a nivel social, a nivel educativo, en todos los niveles se encontrará en un callejón sin salida. Por esto ha tenido que inventar que el alma, que el cielo, que el infierno, todas estas montañas de cosas que se han inventado, porque en un principio la reencarnación estaba aceptada, no sé qué siglo era, y decidieron por unanimidad o por mayoría, no lo sé, que la reencarnación no existía. En un concilio lo dijeron que no. Un concilio de Trento. No me acuerdo que si estaba o no. A partir de aquel momento, en Occidente se metieron en un callejón sin salida. ¿Por qué hay niños que nacen, se pasan 5 años sufriendo y mueren? Esto es una barbaridad. La justicia se monta 50.000 cosas para castigar a los malos. ¿Y la justicia divina qué? Es que la ley del karma ¿qué? Bueno, pero este se ha muerto sin pagarlo. Bueno, ya lo pagará. Es que hay tantísimas cosas que si negamos la ley de la reencarnación y negamos la ley del karma, son incomprensibles. Pero entonces es por razonamiento. Por razonamiento. En el momento, bueno, hacen regresiones, pero es que las regresiones, si no vas a nivel de alma, no sabes lo que pasa. Es que es lógico. ¿Qué es lo primero que descubrirán los científicos? Que ya lo han descubierto, Sí. que hay personas que se mueren en el quirófano y luego vuelven. Esto lo hablé en una conferencia. Simplemente que están en su cuerpo etérico y luego entran de nuevo en conciencia. ¿Esto demuestra la inmortalidad? No, esto demuestra que hay algo después de la muerte. Pero a partir de aquí, ¿qué demuestra? Es la conciencia, la percepción de la persona, la lógica, que hace pensar que realmente es que tiene que ser así por fuerza. Es que si no, la cantidad... A ver, el científico, cuando tiene un hecho, genera unas hipótesis. Y de las hipótesis que genera, se cree la que es más lógica, más razonable. Ante el hecho de la muerte, hay unas hipótesis. Las hipótesis del que no hay nada, las hipótesis del que hay una alma que se salva, las hipótesis de los musulmanes de que hay un paraíso de caza y donde se lo pinta. Bueno, todos son hipótesis, y entre estas hipótesis hay la reencarnación. ¿Qué hace el científico? Toma la hipótesis que es más razonable.
cuando analiza lo que es el Big Bang, el origen de la humanidad, y nos venden que fue así, 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 ¿acaso lo han demostrado? Evidentemente que no. Simplemente toman como cierto lo que ellos consideran que es más razonable. Si el científico o cualquier persona se identifica con el cuerpo físico, no puede comprender lo de la reencarnación. Porque cuando reencarnamos, no reencarnamos en aquel cuerpo. El cuerpo está destruido, es otro cuerpo. Nivel vibratorio parecido, más evolucionado, etcétera, etcétera. En cuanto el científico comprenda que él no es el coche que va al desguace, sino que es el conductor, que cuando ha tirado un coche al desguace se compra otro más grande, más bonito, en cuanto identifique su conciencia en el yo, descubrirá lo que es la reencarnación. Ya saben los científicos de que no somos el cuerpo físico, o por lo menos lo barruntan. Porque cuando hay una persona que en el quirófano ve desde lo alto del quirófano cómo están manipulando su cuerpo físico, evidentemente el yo no está allá. Hay un yo que está independiente del cuerpo físico. Y es un primer paso. Y los científicos cuánticos, ¿no? Claro. Es la puerta que se abre al mundo científico para Pero que sepan que somos yo pienso que los científicos, más que basarse en hipótesis, lo que se basan es en comprobaciones. Es la consecuencia de la hipótesis. Ellos plantean unas hipótesis, o una hipótesis, y luego van haciendo modificaciones y van viendo hasta qué punto aquella hipótesis se realiza o no se realiza. Por ejemplo, un hecho muy claro, se le estropea su televisor. Viene el técnico y dice, esto será el amplificador de frecuencia intermedia. Cambie conmigo. Ah, pues no, aquella hipótesis no es. Ah, quizás sea el conector del tubo de rayos catódicos, vamos a probarlo. Ah, no. Es el método de prueba y error, de hipótesis, verificación de hipótesis, hasta que encuentra decir, ah, quizás este cable, sí, aquella hipótesis funciona. Siempre el método científico es hipótesis, verificación de hipótesis y comprobación de resultados. Es el método científico. Si el científico se presenta frente a la muerte distintas hipótesis, ¿cómo verificará que esta hipótesis es la más razonable, es la más lógica? Es la que da respuesta a lo que realmente somos. Si no, si solamente somos cuerpo físico, ¿por qué un delincuente lo condenan a muerte? Si es el cuerpo físico, no tiene ninguna culpa. ¿Qué culpa tiene? ¿Es el yo que utiliza este cuerpo físico o es el cuerpo físico? Ah, no, es el cuerpo físico. El sentido de culpabilidad, el sentido de justicia, hay tantísimas cosas que desde el punto de vista de la hipótesis de que somos el cuerpo físico no tiene ningún sentido. ¿Qué es la ética? Unas hormonas que se generan en el cerebro, pues llaman a un delincuente, que no lo llevan a la cárcel, que lo llevan al hospital y que le metan las hormonas, ¿no? Por favor, es que es absurdo. No sé si hay alguna pregunta más. No, muchas gracias, me ha encantado. Sí. ¿Me he podido explicar bien? Sí. El tema es complejo. Más que nada el problema de ese tema es que todos tenemos tantos prejuicios que hace falta hacer un reset para poder comprender lo que es la síntesis de toda la religión. Y no tener miedo para expresarlo, para vivir lo que estamos cambiando en nosotros. Es curioso cómo ha cambiado la humanidad de Mucho. 30 años atrás. Esto no podíamos expresar porque te mandaban al manicomio. Claro. Efectos. Muy tanto. El tiempo te daba. O aquello que se decía, ¿por qué Dios permite esto? Claro. Sin saber que éramos nosotros los que estamos. Si aún se dice. Y el ¿Y por qué yo? el conflicto que hay entre la justicia divina y la misericordia divina. Porque si una persona es misericordioso, no es justo. Y si es justo, no es misericordioso. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? Y yo doy las gracias por estas ideas optimistas, entre comillas, porque a veces yo soy una persona muy optimista en el sentido de que tengo la sensación que el mundo va mejor. No sé qué me han dicho, a veces me dicen que soy una idealista. Pues me ha gustado mucho que en cierta manera
das un mensaje de esperanza. Sí, yo Yo pienso que la necesitamos. hay una cosa que hablábamos el otro día con unos amigos y decimos, bueno, pues si el mundo va tan mal, ¿por qué si luego planetarios y Dios no hace un diluvio universal, algo Atlántida y nos barre a todos? No lo está haciendo. La jerarquía planetaria está ahí, trabajando, impulsando. Ellos algo ven, porque si tiraran la toalla no estarían aquí. Pero si ellos, que son sabios, que ven la humanidad despertar la luz en la cabeza de los seres humanos, siguen trabajando y siguen luchando, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues apoyarles, porque vamos bien. Lo que pasa es que estamos en limpieza. Hay una gran examen, podríamos decir, una gran línea de separación entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Antes habían lo que se decían los tibios de corazón. Hay muchísimas personas que eran, bueno, más o menos. Eran egoístas, pero no mucho. Eran bondadosos, pero no mucho. Era tal, pero nada era mucho. Ahora es un momento de definirse. Los que están con Cristo y quien no está conmigo está contra mí. Es un momento de definirse. Y para esto están las crisis, para que la gente se defina. Y los que son blancos, que sean blancos. Y los que son negros, que sean blancos. Con la tecnología se puede ser blanco. Todavía es una cosa. Tendrían que inventar un baño, una bañera, que se pudiera coger a las personas y darles una buena capa de detergente con el lomo. No es tan fácil. Mira, los tibios de corazón, Dios los arroja del paraíso. Los tibios. Aún mucha gente tibia de corazón. Cada vez hay más personas que responden. Sí. Es fantástico ver esos programas, la maratón así, la solidaridad, la buena voluntad de la gente. A la gente no le podemos pedir elucubraciones filosóficas, porque, bueno, cada uno está donde está. Lo que le podemos pedir es buena voluntad. Le podemos pedir correctas relaciones en su vida cotidiana, en su vida normal. Esto es lo que podemos pedir. Y ya sería mucho. Si así fuera en todo el planeta, desaparecerían las guerras, desaparecería la pobreza, desaparecería el hambre, desaparecería la enfermedad, el sufrimiento. Tantas cosas tenemos que barrer. Pero para llegar a barrer eso, tienes que hacer como dijiste cuando inició usted la conferencia. Saber que yo no me llamo María, ni soy ama de casa, soy oficina. Conocerse a sí mismo y partir de ahí. Trabajar. Tenemos trabajo. Lo dejamos aquí, pues. Sí, vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar. Si les parece, hacemos un minuto de silencio. Serían tan amables.